Bueno, la primera ponencia será del compañero Brian Pérez Ortega de nuestra facultad, con la ponencia titulada La filosofía de la música en Descartes. Les recuerdo que tienen 15 minutos para su participación. Vamos a ir mencionando cuando tengan 10, 5 y 2 minutos. Entonces, adelante. Bien, gracias por la invitación. Estoy contento porque se abre un espacio para reflexionar acerca de la música, una actividad con la que convivimos en nuestros días, en el día a día, y sin embargo, pues a veces escuchamos sin cuestionarnos qué es lo que escuchamos. En mi estancia aquí en la universidad, como estudiante, creo que es la primera vez que se da o que se escucha algo relacionado con la música. Y pues estoy un poco nervioso porque no sé si se está inaugurando el tema de debate, pero ojalá exista de aquí en adelante más mesas para poder hablar acerca de las artes, que también son un medio por el cual nosotros nos expresamos, y que mejor aún que se pueda reflexionar mediante la filosofía el tema de la música y de las artes en general. Bueno, voy a dar inicio con mi ponencia, el cual lleva por título La filosofía de la música en Descartes. Bien. Las razones que me impulsan a escribir este texto nacen de un placer que me ha acompañado desde hace tiempo. Un placer que alienta, que sensibiliza y que me transporta a distintos planos cuando lo experimento en su máxima intensidad. En mi intento por comprender la raíz de este sentir, he querido profundizar en lo más abstracto posible y he encontrado una auténtica unión de causas fundamentales que dan origen a mi deleite, la música. El concepto de filosofía de la música es, sin duda, un campo lleno de interrogantes. Se trata de un espacio donde los armónicos de nuestro pensamiento y la emoción parecen encontrarse en disonancia, pero una disonancia que resulta agradable y reveladora. En esta búsqueda me he topado con un texto que considero fundamental para disolver algunos de los tantos cuestionamientos profundos acerca de la relación entre la filosofía y la música. Me enfocaré en uno de los pensadores que abordó este tema con gran originalidad, René Descartes. A su temprana edad de 22 años, el filósofo francés escribió una obra titulada El Compendio de Música. Esta fue concluida un 31 de diciembre de 1618 y enviada como obsequio de Año Nuevo a su amigo, el filósofo, músico y científico holandés Isaac Wigman. Descartes no tenía intención de publicar este tratado. Más tarde acusaría a Wigman de haberse apropiado de algunas de sus teorías. Este episodio marca el breve pero significativo interés de Descartes por la música, tema que no volvería a tratar posteriormente. Resulta interesante preguntarse desde qué perspectiva filosófica aborda Descartes el estudio de la música en el compendio. Indagar en una posible ontología de la música, esto es, en su ser y en su fundamento, abre la puerta a respuestas tan profundas como ambiguas. En el compendio, Descartes no se propone establecer reglas de composición, pues su destinatario era únicamente Wigman. Sin embargo, las discusiones entre ambos sobre música y acústica son de gran relevancia para comprender el desarrollo de la filosofía físico-matemática de la época. Para Wigman, la ciencia musical constituía un campo privilegiado para el desarrollo de ideas científicas, y algunos autores han llegado incluso
a proponer una reconstrucción del surgimiento de la ciencia moderna a partir de los principios de la ciencia musical. René y Wigman convergen en estos temas. En el estudio del compendio muestra el interés de Descartes por una física del sonido, asociada a una explicación fisiológica del oído humano. El autor sostiene que el sonido es divisible en múltiples choques o vibraciones y propone una clasificación de las consonancias, entendidas como armonías estables entre intervalos que suenan simultáneamente. Los intervalos son las variaciones de sonido con las que nos encontramos. Estos pueden resultar agradables para el oído humano en virtud de sus proporciones matemáticas. Además, el texto demuestra la validez de estos principios mediante un estudio geométrico de la vibración de las cuerdas. Existe un enunciado que llamó mi atención, pues muestra una forma de discutir acerca de la música desde un punto metafísico, tema de mi interés. El enunciado es el siguiente: el sonido, como elemento principal de la música en su estudio, desde un punto físico, surge como teoría de la cuantificación de los flujos aéreos y de una medida geométrica de lo no visible. En este punto me hace reflexionar en la cuestión de la materialidad de la música, si es materia o no lo es. ¿Cómo es posible considerar materia algo que no es visible? Pero bueno, es otro tema que se puede platicar después. El compendio revela una concepción de la música donde convergen la física y la matemática, pero también un intento de comprender el fenómeno musical desde su dimensión más profunda, aquella donde el orden numérico y la percepción sensorial se encuentran para dar forma a la armonía que conmueve nuestro espíritu. En las primeras líneas del compendio, Descartes establece con claridad el objeto de su estudio, y este es el sonido, es decir, un flujo aéreo, relacionándolo con el enunciado mencionado anteriormente. En el compendio no es abordado meramente como fenómeno físico, sino como un medio capaz de deleitar el alma y suscitar en nosotros diversas pasiones. La relación entre la música y las emociones humanas se presenta aquí como la clave para comprender la inteligibilidad del arte musical, es decir, su capacidad de ser comprendida no solo por los sentidos, sino también por nuestro intelecto y nuestra razón. Descartes observa que las melodías, él las menciona en el compendio como cantilenas, estas melodías pueden ser alegres o tristes, y que el papel del músico, del poeta, o incluso de un autor trágico, consiste en despertar y amplificar esas pasiones a través del sonido. La música, en este sentido, no se limita a reproducir emociones, sino que actúa como un instrumento que modela el sentido humano, conduciendo el espíritu hacia distintos estados de nuestro ánimo. En este punto, la música puede ser parte de una mímesis. Recordemos que esto es la imitación o representación de la realidad, en este caso en el arte y la literatura. Quien la interpreta o la escucha, imita o adopta un sentir. Se produce una verdadera catarsis, es decir, una purga, una purificación de las pasiones a través de las artes, o en este caso, la música. Descartes considera como propiedades del sonido a dos puntos. El primero, en las diferencias debido a la duración o del tiempo, y el segundo, en razón de la altura relativa al agudo o al grave. Sostiene que el oído percibe diferencias sonoras gracias a la frecuencia de esas vibraciones. Un sonido agudo es la consecuencia de un movimiento rápido, uno grave de un movimiento lento. El oído, y por extensión la mente, analiza estas vibraciones de forma proporcional. Así, la música se vuelve cuantificable. Por este punto, se señala que el compendio constituye la primera aplicación sistemática de la matemática cartesiana a un fenómeno estético, por lo que la música deja de ser un arte misterioso para convertirse en un objeto racional. De este modo,
El modelo aplicado a la acústica anticipa el método científico de obras posteriores, descomponer un fenómeno en sus partes simples, medirlo y deducirlo en leyes generales. El compendio, lejos de ser un escrito menor, da apertura a una forma moderna de pensar la música. Existen 7 premisas previas importantes que Descartes describe en el texto. La importancia radical de estas estriba en que la música queda enmarcada y con una suficiente autonomía en un planteamiento general decisivo, no solo para toda la estética cartesiana, sino más aún para la ontología de Descartes. A continuación las voy a mencionar brevemente y al final hago una pequeña conclusión acerca de ello. Primera consideración previa, a ver si las podemos observar, porque no. Bueno, la primera: todos los sentidos son capaces de algún placer, es decir, el tacto, la visión, el gusto, el oído. Segunda, para este placer se necesita una cierta proporción del objeto con el mismo sentido, es decir, de ahí que, por ejemplo, el estrépito de los mosquetes y de los truenos no parezca apropiado para la música. Los mosquetes son las armas que se utilizaban en la guerra de antes, y bueno, se refiere a estrépito como el sonido, porque evidentemente dañaría nuestros oídos, igual que el excesivo resplandor del sol al contemplarle de frente. Tercera, el objeto debe ser tal que el sentido no la perciba ni con excesiva dificultad ni confusamente. Cuarta, el sentido percibe más fácilmente el objeto en el que la diferencia de las partes es menor. Quinta, decimos que las partes de un objeto completo, entre las que existe una mayor proporción, son menos diferentes entre sí. Sexta, esta proporción debe ser aritmética y no geométrica. La razón de esto es que en ella no hay que advertir tan gran cantidad de cosas, puesto que allí las diferencias son iguales y por eso el sentido no se fatiga tanto al percibir separadamente todos los elementos que contiene. Séptima, entre los objetos del sentido nos es más agradable al espíritu ni aquel que se percibe muy fácilmente ni tampoco al que se percibe con más dificultad, sino el que nos es tan fácil como satisfacer completamente el deseo natural por el que los sentidos son atraídos hacia los objetos, ni tan difícil como para fatigar los sentidos. Octava, finalmente, hay que señalar que en todas las cosas la variedad es muy agradable. Y voy a concluir con la descripción de estas premisas que da Descartes. Las consideraciones presentadas conforman una teoría general del placer sensorial, que prepara el terreno para comprender cómo, según Descartes, la música puede deleitar y conmover al espíritu. Cada enunciado describe una condición necesaria para que el sentido, particularmente el oído, experimente placer de manera ordenada, inteligible y acorde con la naturaleza humana. En conjunto, estas consideraciones definen una estética racional del sonido, donde la música es entendida como una forma de armonía proporcional entre el objeto y el sentido. Descartes busca explicar el placer musical mediante leyes generales de la percepción, moderación, claridad, proporción, equilibrio y variedad. Así, la música no solo emociona, ordena el espíritu, purifica las pasiones y revela la profunda afinidad entre la razón humana y la estructura matemática del mundo. Gracias. Bien, muchas gracias. Bien. Continuamos con la ponencia titulada La flecha que nos retorna.